Bueno. Hola, no se escuchaba el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Perdón. Ya, perfecto. Sí, no se escuchaba porque no había dado el botoncito. Y ahora sí, les decía que vamos a retomar el curso de gestión de corretaje y vamos a hablar acerca de las funciones, deberes y obligaciones que van a empezar a regirlos a partir de que ustedes obtengan la habilitación, ¿no? Para que sepan un poco a qué se enfrentan todos los matices de la obligación de reducir la simetría informativa. Y, eh, y luego vamos a ver un poco los cambios de los nuevos reglamentos. Entonces, retomando el RIAS, que es el Reglamento de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, nos dice cuáles son las funciones, deberes y obligaciones. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto cómo la Ley General del Sistema Financiero, la Ley 26702, nos daba algunas pinceladas de lo que eran obligaciones y funciones para los corredores? El reglamento les decía que amplía, detalla y complementa lo detallado en la ley. Y así nos dice que es parte de nuestro rol representar al asegurado frente a la aseguradora. Habla de la carta de nombramiento, ¿no? Sin la cual, en principio, no podríamos estar facultados a asesorarlo, a representarlo o a recibir comisión por hacerlo, ¿no? Por hacer la venta. Y bueno, nuevamente que nos faculta desarrollar actos administrativos de representación, más no de disposición. Otro de los temas a los que estamos obligados es asesorar sobre las coberturas más convenientes de acuerdo a la naturaleza del riesgo. Esto es súper importante porque habla del entendimiento correcto de la información con la que viene el asegurado para poder ofrecerle el producto que mejor se adecue a su situación económica, a su situación patrimonial y a su situación en el momento de vida que le corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, enfocándonos en seguros de personas, un universitario, una persona que acaba de terminar la carrera y está empezando a trabajar, tiene una necesidad distinta de una persona que ya es padre de familia, ¿no? Y que tiene una casa y que tiene un auto. Entonces, hay necesidades distintas por cubrir, hay edades distintas, hay preexistencias, hay temas personales de cada asesorado, de cada potencial asegurado, que hay que tener en cuenta justamente para asesorar sobre las mejores coberturas, las más idóneas para cada persona o para cada riesgo patrimonial también. Entonces, la norma nos dice también que estamos obligados a asesorar a los asegurados sobre el contenido y condiciones de la póliza, ¿no es cierto? Así como sobre las obligaciones que debe cumplir el asegurado para que las condiciones de cobertura se mantengan, ¿no? Existen, pues, situaciones donde el asegurado tiene que cumplir con ciertas garantías o ciertas cargas y estas tienen que ser informadas adecuadamente por el corredor para que el contrato no pierda vigencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en una situación de incumplimiento de pago? Claramente estaríamos haciendo peligrar la vigencia de la póliza, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué pasaba si no pagábamos la prima? Aviso de suspensión, ¿no, Juan Manuel? Bien, entonces, justamente ese tema de la vigencia de la póliza o la puesta en peligro, etcétera, debe ser informada. La puesta en peligro de la vigencia debe ser informada por el asesor, ¿no? Por el corredor. Claro, la consecuencia podría ser que no cubra siniestros, ¿no es cierto, Joana? Entonces, para eso el corredor tiene que estar muy cerca de su cliente, persona jurídica o persona natural, para poder informarle de distintas situaciones que puedan hacer poner en riesgo la vigencia natural de la póliza. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que comunicar de inmediato al asegurado el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo.
¿sí? Eso es súper importante. Este tema de comunicar de inmediato el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo, ¿ante qué situaciones nos podría exponer? Por ejemplo, a nosotros como corredores. Por ejemplo, un corredor que trasladó la solicitud de afiliación correctamente a la compañía aseguradora. Pero finalmente, en el camino, la aseguradora al día 10, acuérdense que tiene 15, al día 10 le dice al corredor, oye, corredor, tu cliente, mira, la verdad es que no es asegurable. Toma, acá está mi respuesta, acá está mi rechazo. Y el corredor, se le pasaron los días, se fue de viaje, no le comunicó al asegurado que tenía este rechazo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué situaciones podríamos enfrentar? Claro, y el cliente, Joana, muy bien, y el cliente podría finalmente entender que como transcurrieron los 15 días obligatorios por norma, que sí tiene cobertura, ¿no es cierto? Que quedó consentida la cobertura. Porque acuérdense que la aseguradora tiene 15 días para manifestar el rechazo de aceptar o no ingresar a este cliente a la póliza. Pero si no dice nada, se entiende que está aprobado, que ha sido aceptado, y además, si le llega la póliza emitida que confirma que de alguna manera el asegurador está aprobando el riesgo, ¿no? Está aprobando ingresar a este asegurado, este contratante a la póliza, con mayor razón, hay responsabilidad del corredor, porque no le habría informado que ha sido rechazado. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos que tengan en cuenta que toda comunicación que llega de la aseguradora al corredor es como una papa caliente. Ustedes tienen que saltar inmediatamente el aviso, dar aviso inmediato a ambas partes, tanto si viene de parte de la aseguradora como si viene de parte del asegurado, ¿no? Ustedes tienen que tener este sentido de urgencia, este sentido de inmediatez para poder trasladar todo rápidamente a ambas partes. Y también, claro, comunicar de inmediato las modificaciones de cobertura del riesgo. Perdón. Hoy no podía faltar más. Otros matices de las funciones y deberes y obligaciones son entregar al contratante la póliza de seguro contratada dentro de los 10 días siguientes a su recepción. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuánto tiempo tiene la aseguradora para trasladar al asegurado la póliza una vez emitida? ¿Cuál era el plazo, recuerdan? La aseguradora tiene otro plazo, Joana. Este de los 10 días es el nuestro. 15, correcto. Aquí Kelly nos dice, ¿qué sucede si el corredor no informa al asegurado cuál es la consecuencia? La consecuencia de no haberle trasladado la información es que no cambia la situación si el corredor le informó o no esta situación, porque es una situación regulada por la ley. Entonces, en la medida que es una situación regulada por la ley, aplica así no le haya comunicado, ¿no? Se entiende que esta persona ya está asegurada. Si es que no le llegó el aviso de rechazo dentro de los 15 días. Eso es, Kelly. Entonces, retomando la pregunta para esta premisa de la obligación de entregar en 10 días, los corredores tenemos 10 días desde que recibimos la póliza para entregarla al cliente, al asegurado o al contratante. Pero cuando no hay un corredor al medio, las compañías de seguros tienen 15 días para poder hacerle llegar la póliza.
sea la vía que sea, electrónica, sea la vía escrita o física, ¿no? Son 15 días. Hola Percy, ¿qué tal? Estamos retomando el tema de las funciones, deberes y obligaciones, básicamente recordando lo que nos decía el RIAS. Y estamos ya en el plazo que tiene el corredor para entregar la póliza. Luego tenemos el deber de verificar que la póliza se encuentre conforme con lo solicitado a la aseguradora, ¿no? Que lo hemos estado viendo, hace un rato también les comentaba de que el corredor debe revisar que las condiciones que le llegan con la póliza emitida sean las correctas. Les puse el ejemplo del taxi, por ejemplo, o el taxi, yo tengo la necesidad de contratar un seguro para mi carro que lo dedico a uso comercial para hacer transporte de taxi, y me lleva una póliza con cobertura para un vehicular particular, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es que son las que yo como corredor tengo que verificar que no le vaya a llegar a mi cliente algo que no corresponde a lo solicitado a la aseguradora. Luego tenemos el deber de comunicar de inmediato cualquier modificación del riesgo asegurado. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de que yo tengo una póliza contratada normalmente, una póliza de vida, soy una persona común y corriente, y luego me voy a hacer paracaidismo, ¿no? Y tengo un riesgo incrementado, y frente a eso, mi corredor, que toma conocimiento de esto porque yo le aviso, tiene que comunicarlo a la aseguradora, ¿no? Porque estoy incrementando mis niveles de riesgo. Y tienen la obligación también de asistir al asegurado beneficiario en caso de siniestro y hacer seguimiento hasta su conclusión. El nuevo reglamento, chicos, trae muchas modificaciones y desagrega mucho este tema de la asistencia al asegurado en caso de siniestro. Es más, pide manuales para hacer efectivo el seguimiento hasta la conclusión. Y ahí es que ratifica esta posibilidad o esta facultad que tiene el corredor para poder presentar reclamos en nombre del asegurado. Entonces, vamos a verlo también, vamos a ver los manuales, los pueden revisar en los reglamentos que les ha pasado Delphi, que les ha pasado Delphi, y ahí van a ver una serie de cómo esta última obligación, la de asistir al asegurado, se hace bien tangible y se regula bien específicamente. Dentro de las obligaciones, tenemos unas obligaciones que van más hacia la persona jurídica, ¿no? Hacia el sujeto obligado y no tanto necesariamente hacia el asegurado. Estas son obligaciones más como de supervisión del corredor como sujeto inscrito en el registro de la superintendencia. Y nos dice que estamos obligados a estar actualizando permanentemente nuestros conocimientos en seguros, ¿no? Nuestros conocimientos en seguros, y existen otras normas que complementan esto, por ejemplo, el tema del lavado de activos, también tenemos que tener capacitaciones anuales, y de distintas normas también que nos permitan pues tener la información actualizada a nuestro asegurado, poderle decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Acaba de salir una nueva norma que ahora me exige que te tengo que dar más papeles de los que te daba antes, o que ahora me exige que tengo que tener, que tengo que comunicarte tal cosa antes. Esa percepción de profesionalismo, esa percepción de actualizado en el mercado, esa percepción de que conoces del rubro, es muy bien percibida por los asegurados y finalmente va a repercutir en mayor confianza tanto en ustedes como en el sector, ¿no? Ayer hablaba con la superintendencia y tienen la misión de tener en el Perú certificados a 5.000 corredores. Dicen que vamos por los 1.000 hábiles, así que hay exámenes para rato y hay certificaciones para rato. Y también me contaron que el último examen que acaban de dar en diciembre, han aprobado 200 personas, lo cual es súper inusual, porque normalmente aprueba el 10% de la gente que postula, normalmente postula 400, 500. Esta vez han aprobado 200 y por eso están demorando tanto la emisión de oficios y la certificación de los nuevos corredores, porque se les ha duplicado hasta triplicado el trabajo, ¿no? Entonces,
me han dateado que los próximos exámenes van a estar un poco más rigurosos, van a ser un poco más duros porque al parecer este filtro está un poquito laxo. Entonces, nada, ojalá que con la preparación que tengan aquí, por favor, se esfuercen un montón porque al parecer la valla va a estar un poco más alta. Y de hecho, yo les comenté la clase pasada también que estos cursos de derecho, de temas legales, no necesariamente son parte integral parte relevante del examen que les va a venir, ¿no? Sin embargo, les dan a ustedes el criterio para discernir entre una respuesta u otra o encontrar alternativas de solución para el cliente, en general en el ejercicio de la profesión del corredor, ¿no? Entonces, bueno, retomando, otra obligación importante es someterse a las acciones de supervisión que realice la superintendencia, ¿no? Que estas inspecciones pueden darse, estos procedimientos de inspección pueden darse in situ o extra situ, ¿no? In situ consiste en que vienen y te visitan, te dejan una comunicación previa y te dicen, te vamos a visitar en 10 días y por favor tenme toda esa lista de información preparada para cuando yo venga. Se instalan en la oficina y empiezan a pedir información complementaria. Pueden estar reuniéndose con los gerentes, pueden reunirse con las distintas personas que operan en los procesos administrativos, operativos o procesos de venta para levantar información relevante o evidenciar que se ha cumplido con ciertas normas que ellos están interesados en verificar. Y extra situ significa que solicitan la información, la piden para que sea remitida a las oficinas o a donde la superintendencia indique para efectos de poder verificar. Que se cumpla también con ciertas obligaciones. De hecho, ayer también que hablaba con la superintendencia me dijeron que a partir de septiembre que empiezan las fiscalizaciones para certificar que los corredores se hayan adecuado a los reglamentos que empiezan a regir a partir del 1 de agosto, al reglamento de supervisión que empieza a regir a partir del 1 de agosto y al reglamento de registro que empezó a regir el 8 de marzo último, ¿no? Entonces, a partir de septiembre vienen las fiscalizaciones. ¿Qué más? Bueno, otra obligación está referida al tema económico, ¿no? Nos dice que hay que pagar la contribución anual. La contribución anual puede hacerse de manera única ahí está invertido. Es un sexy, está invertido, William, si me acabo de dar cuenta. Es un sexto, o sea, lo menor es para lo natural y lo mayor es para la jurídica, ¿no? Eso les dije, de hecho, al inicio de la clase, cuando me preguntaron por ahí cuánto era. Aquí se ha invertido ahí lo podemos corregir. Es PN primero y luego PJ. Y entonces la contribución anual no tiene que pagarse, por ejemplo, hoy de una, ¿no? No tiene que pagarse una sola armada, se puede fraccionar inclusive. Se puede fraccionarse en 4 partes. Y la superintendencia siempre está haciendo recordatorios de pago. Otra cosa importante es remitir a las empresas de seguros la información de las pólizas que intermedien según la normativa de lavado de activos. Esto lo vamos a ver en la parte de normatividad cuando abordemos la normativa sobre el lavado de activos. Y básicamente la obligación de remitir a las empresas de seguros la información de los asegurados o de los contratantes es para cumplir con el deber de identificación y con el deber de verificación que exige esta norma. Lo vamos a ver más adelante. Otra obligación relevante es también mantener la habilitación, ¿no? Mantener la habilitación a lo largo del tiempo y no generar situaciones de suspensión o cancelación que las vamos a ver más adelante. Respecto a las prohibiciones, ¿qué no podemos hacer los corredores? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos visto en la primera clase? Hemos hablado algo de esto. En la primera sesión de esta clase también hemos hablado algo de esto. A ver, refrescando memorias. ¿Alguien se acuerda de algo de las prohibiciones? ¿Qué no puede hacer un corredor? Hablamos de la confianza, ¿no? A ver, ¿dónde están Percy, Raúl, Wilfredo, que siempre intervienen?
Juan Manuel también, que siempre interviene en esta clase, está inactivo. Uy, mucho se demoran, chicos, ¿ah? En desarrollar la idea. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Rápido, Juan Manuel, tú puedes. A ver, Rocío se les adelantó. Ay, Rocío nos dice, debe siempre haber un buen servicio al cliente y la máxima buena fe. Ya, claro, sí, Rocío, eso va de la mano con las obligaciones un poco, ¿no? Y Juan Manuel nos pone cobrar primas. Claro, sí, cobrar primas es justo una de las prohibiciones que viene arrastrándose desde la ley general, ¿no es cierto? Vimos que estaba prohibido cobrar primas en nombre de la aseguradora. Entonces, es correcto. Percy, ya te ganaron, Wilfredo, ya te ganaron, ¿ah? A ver, otra. Está bien, hay que fomentar la competencia. Excederse de la propuesta de la compañía aseguradora. De hecho, Wilfredo, sabes que el nuevo reglamento ha contemplado este supuesto bien importante, porque puede pasar con los supuestos no solo de las coberturas, sino también de las primas, ¿no? Donde el asegurado el corredor puede entrar inclusive a sacrificar parte de su comisión para poder colocar esa póliza. Eso la normativa lo regula y nos dice que existe la opción de de tener acuerdos prepactados para ajuste de precios, para ajuste de primas, pero no a costa de las comisiones del corredor, porque justamente incurrimos en uno de los supuestos que vamos a revisar ahorita, que es compartir comisión con alguien no autorizado o no inscrito en la superintendencia. Entonces, lo que señala Wilfredo es un poco recogido por la superintendencia porque pasa actualmente y la idea es que se prohíbe hoy, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Pero no está prohibido, ojo, que también está prohibido, perdón, dentro de estas prohibiciones que nos señala el RIAS, pero la nueva norma, el nuevo reglamento lo desarrolla más a detalle. Y Percy nos dice, hay actividades privadas incompatibles con el desempeño de la labor como corredor. Sí, lo vamos a ver en los impedimentos, de hecho. Sí, correcto. Y sabes que Percy, de hecho, en los nuevos reglamentos también consideran esto. Y nos dicen que hay, por ejemplo, tiene un capítulo especial sobre conflicto de interés, ¿no? Y nos habla un poco acerca de posibles vínculos, relaciones de afinidad o relaciones de consanguinidad que pueden existir entre corredores y entre compañías de seguros. Y que en caso de haberlos, lo ideal es que no haya, pero en caso de haberlos se tienen que declarar frente al cliente, frente al potencial contratante. Es todo el mundo este tema del conflicto de actividades incompatibles con el desempeño de la labor como corredor. Y de todas maneras pueden existir, ¿no? ¿Como qué ejemplo, por ejemplo, Percy, qué se te ocurre que puede ser una actividad privada incompatible con el desempeño de la labor como corredor? Ese supuesto está mencionado justamente en los impedimentos. De hecho, para tú postular, ahora que vas a dar el examen, etcétera, vas a tener que llenar una ficha, que es una declaración jurada, donde vas a decir que no tienes una serie de impedimentos. Y dentro de estos es decir, claro, que no eres funcionario o de una empresa supervisada o de una aseguradora, porque claramente hay conflicto de interés, ¿no es cierto? Entonces, estos topics los vamos a ver un poquito más adelante, pero de todas maneras estoy de acuerdo contigo que más que una prohibición es un impedimento, porque ni siquiera puedes haber sido inscrito como corredor para poder, si tienes una de estas situaciones. En cambio, es lo que estamos viendo ahorita, justamente puntualmente, son las prohibiciones cuando ya eres corredor. Entonces, buenísima igual la anotación, porque la vamos a ver en un ratito.
Ahí está Percy escribiendo. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué no puede hacer un corredor? ¿Puedo ser corredor de un seguro para ti mismo? Es una buena pregunta, pero no vería un conflicto, no está prohibido, pero habría que ver qué necesidad tienes de asesorarte a ti mismo, ¿no? O sea, hay que ver quién te paga esa comisión. No sé, si yo fuera compañía de seguros no te pagaría esa comisión. O sea, no está prohibido, pero por un poco de lógica podría ser que no te paguen. Lo adquiero entonces a quién. Claro, un seguro de vida. Si te exigen un STR, Percy, en tu ejemplo, yo creería que sí puedes ser tu propio corredor y puedes asesorarte a ti mismo para obtenerlo, o tú como canal de venta, pero no estoy segura si la compañía de seguros te vaya a pagar la comisión. Ese es un tema que podría entrar en conflicto, ¿no? Ah, ya, listo. ¿Lo puedo contratar directamente a un tercero? Sí, claro, acuérdense que la participación del corredor es facultativa, chicos. Ojo, esto es bien importante. La vez pasada una abogada con la que estábamos conversando me decía, no, pero el corredor tiene que intervenir por ley. No tiene que intervenir por ley. Tener un corredor es una opción, tener un corredor es lo ideal, tener un corredor es garantía, ¿no? Es tener una protección adicional, pero no es una intervención por ley, no es una cosa que esté digamos, obligada en alguna norma, en alguna ley, en algún reglamento que diga que en toda contratación de seguros tiene que participar un corredor. Sí, buenísimo, Wilfred y Percy, así nos incentivan a todos a generarnos cuestionamientos y aprender un poco más, así que está genial. Caleb nos dice, yo puedo vender un seguro vehicular. ¿Puedes vender un seguro vehicular? Caleb, no entendí. Ah, un mismo, es el mismo principio, pues, ¿no? Es el mismo principio de que estás asesorándote a ti mismo, pero no creo que tengas ahí una comisión. Creería que no. O sea, si la finalidad es, en principio, generar una comisión debido al agenciamiento que estás teniendo, en teoría no estoy segura si te pagarían. Habría que revisarlo. Puedo hacer las consultas con la superintendencia, a ver qué opinan sobre estos supuestos. Yo creería que la compañía no les pagaría, chicos. Pero nadie pide que lo hagan, ¿no? Acuérdense que la prohibición es suscribir a nombre propio las pólizas. Exacto. Entonces, como no hay una asesoría per se, sino es una decisión tomada en función a conocimientos tuyos sobre los seguros, ¿no? Bueno, entonces empezamos en orden. A ver, está prohibido ceder la comisión de intermediación a personas no inscritas en el registro, ¿no es cierto? Está prohibido esto también implica, por ejemplo, esas situaciones donde se podría inclusive subcontratar o tercerizar la labor de corredor compartiendo comisión, lo que la compañía les estaría pagando con personas que no están inscritas en el registro para poder intermediar. Entonces, esto es una prohibición, ¿no? La comisión es para ustedes y para ustedes si la quieren recibir como persona natural o como persona jurídica y distribuirla entre los trabajadores. Otra prohibición es ofrecer planes o coberturas distintas a las propuestas por las aseguradoras, ¿no? Por ahí cambiar límites de ingreso, límites de permanencia, por ahí cambiar un plan, una prima, modificar cosas que perjudiquen a la integridad de la póliza tal cual fue planteada por la aseguradora para que ustedes la puedan vender. Otro tema es intermediar en la contratación de seguros con aseguradoras no autorizadas a operar en el país. Recuerden que
existe un registro tanto de nosotros corredores como de auxiliares y también de las aseguradoras. No por algo la superintendencia cada vez que autoriza a una nueva compañía a operar en el país, emite un pronunciamiento, emite una resolución en el peruano, ¿no? Donde se ve en qué ramos, en qué ciudades, dónde está constituida, las nuevas compañías que van entrando. Y día a día entran nuevas compañías, sobre todo en vida, entran nuevas, ¿no? Entonces, no se puede intermediar a una compañía que no esté autorizada a operar en el país. Realizar publicidad realizar publicidad que no se ajuste al autorizado por la SBS. Todavía no hemos visto este tema, pero no sé si ustedes tienen claro qué podemos decir como corredores y qué no podemos decir como corredores frente a temas publicitarios. La clase anterior hablamos de las diferencias entre la publicidad cualitativa y cuantitativa, ¿no es cierto? Eso todo bien. Pero lo que nos dice el artículo 15 del RIAS sobre publicidad básicamente es que el corredor debe procurar o está obligado a utilizar siempre su denominación como corredor a lo largo de todas sus comunicaciones. Entonces, yo, por ejemplo, hoy no podría utilizar mi denominación. Si yo soy corredores de seguros Carla, SAC no podría utilizar una denominación que sea seguros Carla. Porque, ¿qué estoy haciendo al público? ¿Qué estoy haciendo frente a la audiencia? ¿Qué estoy haciendo frente a los usuarios los potenciales usuarios de mi servicio? Estaría, ¿qué cosa? Confundiéndolos, ¿no es cierto? Porque, ¿qué podrían entender ahí si es que yo uso esa denominación? Exacto, que yo soy, muy bien David, que yo soy una compañía de seguros y que finalmente voy a darles el respaldo. Entonces, la idea es que en todo momento, de acuerdo a lo que señala el artículo 15 del RIAS, y que también se replique en el nuevo reglamento, la publicidad en todo momento contenga la denominación de acuerdo al rol que yo ejerzo en el mercado. Por ejemplo, si soy un ajustador, tengo que decir ajustadores de seguros Carla. Si soy un perito, igual, y si soy un corredor, también. Entonces, la idea es no utilizar publicidad que no se ajuste al autorizado por la superintendencia. Y lo que pide la superintendencia es claridad respecto al rol y en todo momento mencionar el rol en el mercado. Otro tema es intermediar en la contratación de pólizas que no se encuentren inscritas. Sí quedó claro el tema de la publicidad de acuerdo a la superintendencia, ¿no? Sí queda claro. Otro tema es intermediar en la contratación de pólizas que no se encuentren inscritas en el registro de pólizas de seguros y notas técnicas. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el registro de pólizas y notas técnicas es como la RENIEC de las pólizas de seguros, ¿no es cierto? Ahí nacen con un código y el código normalmente se asigna de acuerdo al ramo en el que están siendo registradas. De hecho, ustedes pueden buscar, no sé si alguien llegó a acceder a esta web, alguien hizo la búsqueda de las pólizas que se encuentran en el mercado peruano, digamos, disponibles, registradas, ¿no? Por las compañías de seguros, en este registro de pólizas y notas técnicas. Entonces, ahí pueden acceder a todas las pólizas que están en el mercado vigentes, inscritas y habilitadas para ser vendidas. La penúltima nos dice que es ejercer la actividad a través de personas no autorizadas por la superintendencia, ¿no? Por ejemplo, personas que no hayan sido reportadas en los informes que la superintendencia solicita semestralmente, o ejercer a través de terceros, como les contaba. Tampoco es posible. ¿Salvo en qué caso? ¿Se acuerdan que hemos mencionado hace un rato que yo decía que no estaba de acuerdo con esa modalidad porque no era una modalidad en sí? Este tema de ejercer la actividad a través de terceras personas no autorizadas por la superintendencia. ¿Salvo en qué caso? En caso de SOAT, ¿no es cierto? En caso de comercialización de SOAT a través de terceros. Ahí sí se puede hacer un pacto, un contrato de comercialización con un tercero para que éste pueda ofrecer el producto en representación de nosotros.
que ya vendría a ser una tercerización, ¿no es cierto? Porque yo ya recibí este mandato de una compañía de seguros, entonces yo lo recibo y lo entrego a otro proveedor. ¿Qué más? Ejercer funciones en riesgos o actividades para las que se requiere una autorización distinta otorgada por la superintendencia. ¿Se acuerdan que les comenté esto, no? Si yo estoy habilitada únicamente para vender seguros de vida, no me puedo meter a vender un casco marítimo, ¿no? Pero si el contrato puede ser tripartito o puede ser bilateral solamente entre el comercializador y que sería el tercero y el corredor de seguros que está entregando este mandato hacia el comercializador, ¿no? Puede sí también hacerlo tripartito, es decir, que intervenga la aseguradora, el comercializador y el corredor en el caso de SOAT, ¿sí? Solo para precisar ahí respecto a la penúltima prohibición, que es ejercer la actividad a través de terceras personas, no autorizadas por la superintendencia. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Puede ser tripartito o puede ser bilateral el contrato. Y de hecho, acuérdense que en este caso también la corredora, el corredor, está obligado a notificar este contrato dentro de los 15 días de haber sido suscrito a la superintendencia, ¿no? Y mantenerlo a disposición en caso la superintendencia llegue a hacer una fiscalización in situ o que lo solicite a través de una fiscalización extra situ. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalización in situ y extra situ? Que ya viene en septiembre. Hay que estar preparados todos. Se cambió solo. Muy bien, Joana, has estado súper atenta. Muy bien. A ver, Rocío, Kelly. Entonces, chicos, la última, ¿qué pasaba si yo ejerzo funciones para riesgos para los cuales no estoy habilitado ante la superintendencia? ¿Qué pasaría? Se iniciaría un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Para poderme a mí sancionar. Ahora, esto se dimensiona de acuerdo a la cantidad de ventas que he hecho utilizando esta modalidad indebida, ¿no? Que es que yo vendo riesgos para los cuales no estoy inscrito, para los cuales no estoy habilitado. Ejercer sus funciones en riesgos o actividades para las que se requiere autorización distinta a la otorgada por la superintendencia. ¿Y qué pasa si estoy en trámite? Y si ya ahorita me van a emitir la resolución. Si estoy en trámite nomás, ¿puedo hacerlo igual? No, no es cierto, porque no hay una formalización de mi habilitación. Muy bien. El contrato se afecta. En principio, Raúl se quitaría el corredor del medio y se revocaría la carta de nombramiento, porque en la medida que no estuvo facultado es como que no se hubiera hecho, no hubiera existido la participación de este corredor, tendría que devolver la comisión a la aseguradora. El contrato, si es que el asegurado lo quiere mantener, se puede mantener sin problema y no estaría sujeto a nulidad porque en principio ha intervenido las partes contratantes, que son la aseguradora y el asegurado, ¿no? Solo que el intermediario es el que estuvo mal. Bueno, entonces, otra cosa importante que deben conocer es
Todo claro con las prohibiciones. Luego vamos a ver los impedimentos, que era un poco lo que Percy quería ahí profundizar. Pero quiero también contarles acerca de las diferencias entre un corredor y un comercializador. ¿Todos las tienen claras? A ver, ¿quién es el más regulado, el corredor o el comercializador? ¿Quién cree? Uy, ya son las 12, tengo que correr. El corredor, el corredor, el corredor. Muy bien, sí. El corredor es el más regulado que el médico, creo. Sí, más regulado que el abogado. Bueno, chicos, esta es un poco la gráfica de de los canales de distribución que tiene la aseguradora para vender su producto, ¿no? Su producto puede ser vendido a través del canal directo o a través del canal indirecto. El canal directo básicamente es la aseguradora a través de sus propios mecanismos, a través de sus páginas web, a través de sus call center, a través de sus promotores de venta, a través de sus módulos, a través de personas que visiten a otras personas, siendo representantes de la propia aseguradora, etc. Y el canal indirecto se divide entre los corredores o los comercializadores. Los corredores, que es lo que hemos visto el día de hoy, toda la clase, lo vamos a seguir viendo, operan dentro de las distintas modalidades que hemos estado conversando, y el comercializador tiene distintas formas de operar, ¿no? El comercializador puede ser una ferretería, puede ser una farmacia, puede ser una tienda, puede ser un supermercado, etcétera. Y también pueden ser los bancos, ¿no? Y la forma en cómo se denomina la venta a través de la banca o entidades del sistema financiero, porque también pueden ser las cajas, etcétera, es la banca seguros. ¿Sí? Entonces, dentro de esta banca seguros es que se da al corredor un rol bien importante, que lo vamos a ver en un ratito, que es el gestor de banca seguros. No sé si todos saben qué es un gestor de banca seguros. Esta figura del gestor fue creada con el reglamento de comercialización de productos de seguros, la resolución SBS 1121-2017, que fue emitida hace ya un par de años. Rocío nos dice que se encarga de emitir las pólizas. Es el banco que se encarga de vender. Ya, sí, ahora vamos a conversar de eso, pero en principio el gestor de bancaseguros puede ser el corredor. Y ahora les voy a contar por qué y cómo y toda la historia. Quiero ver si en esta versión está el gestor. No, ya todavía no es. Ya, chicos, voy a adelantar un poco lo que vamos a ver en normatividad respecto a este punto nada más para que quede claro. El comercializador tiene para vender a través de distintos tipos de... Andrea nos dice, es el representante ante la compañía de velar por toda la adecuación del canal. Muy bien, Andrea, correcto. Sí, la banca seguros, ¿se acuerdan que hablábamos de que la superintendencia tiene la intención de masificar la cultura de aseguramiento, la cultura de seguros, de difundir, para llegar a niveles mucho más altos en la región respecto a la voluntad del peruano de contratar productos de seguro, ¿no es cierto? Para esto no solo puso a disposición, pues, y permitió distintos tipos de canales, de acuerdo a la tecnología, sino también de acuerdo a distintos canales de recepción de clientes. En este caso, la banca es uno de los canales más afines, es una de las industrias más afines a los seguros, y es por eso que ya desde el año 2010 existe esta denominación de este canal que se llama Banca Seguros, con el reglamento 2996. Pero luego, esta resolución fue modificada por la resolución 1121-2017, que un poco regula el tema después del aprendizaje que se tuvo
a través de la venta, a raíz de la experiencia en la venta de bancaseguros, ¿no? Y se dijo que está perfecto que exista la figura de la bancaseguros, pero hoy te voy a poner a alguien al medio, alguien que sea especialista y alguien que sea el responsable de ver la relación entre la aseguradora y la banca. ¿Por qué? Porque muchas veces la banca tiene un core business, ¿no? Tiene un negocio central que es básicamente colocar productos activos o colocar productos pasivos. Mientras que el... Hola, Percy. Ahora sí nos escuchas. Mientras que en el caso de... Todos nos escuchan. Sí, ya. Mientras que en el caso de de las aseguradoras, la intención es colocar a más productos de seguros. Y en este interés central de los bancos, de siempre colocar sus pasivos y sus activos, un poco que el tema de seguros o no se profesionaliza o no se da mucha importancia a los procedimientos. Entonces, la superintendencia ya no deja en manos de un buen gobierno corporativo el tema, sino obliga a que cada vez que exista una venta a través de bancas seguros, tiene que haber un sistema organizado entre las tres partes que son responsables de cara a la venta, que es la entidad financiera, la aseguradora y coloca al medio a este experto, entre comillas, que le denominamos el gestor de banca seguros, ¿no? Que la norma dice que puede ser el corredor de seguros. Y entonces la idea es que se coloque a una persona adicional que tenga el conocimiento técnico y la suficiencia profesional para que pueda intermediar, no a nivel de la venta, sino velar porque se cumplan las condiciones de transparencia, las condiciones de postventa de la atención de siniestros, las condiciones para la respuesta a reclamos, que se brinde la capacitación correctamente a la empresa, a la entidad financiera, etcétera, y distintos tipos de situaciones por las que el corredor va a tener que ser una especie de fiscalizador, una especie de auditor y de puente para que finalmente la relación entre la entidad financiera que vende los seguros y la aseguradora funcione. Y es un poco la ventana hacia el cliente. Entonces, este rol que antes ejercía muy suelto, ahora, este canal que antes ejercía muy suelto, el tema de la banca seguros, ahora ya se va a profesionalizar a raíz de la participación del gestor de banca seguros. ¿Sí? Entonces, ese es un poco una especie de regulación adicional que hoy ya desde el 2017 los corredores tienen, ¿no? Este reglamento empezó a regir el 1 de enero del 2018 y desde entonces las compañías se han ido adecuando y ajustando con los manuales respectivos en caso tengan canales de distribución con bancas seguros. ¿Todo claro hasta ahí? De hecho, esta figura vamos a ver todas las obligaciones en la parte de normatividad que empezamos en un ratito ya. Ya, perfecto, Pati. Entonces, empezamos con... Ah, bueno, aquí tengo un cuadro que he graficado con las diferencias respecto a las obligaciones centrales, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos todos los factores que corresponden a obligaciones o responsabilidades y a la derecha se indica si es que uno u otro agente dentro del sistema de seguros está llamado a cumplirlo o no. Y dentro de comercializadores decidí hacer la apertura porque para la banca de seguros con el nuevo reglamento existen nuevas normativas que le aplican distintas a las de un comercializador normal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la banca de seguros, el obligado a cobrar es también el ente que vende, ¿no? Entonces ahí hay una respuesta positiva. Y respecto al gestor de seguros obligatorio, un comercializador común y corriente no tiene la obligación de tenerla, mientras que un comercializador banca seguros sí está obligado a tenerlo, ¿no? Tenemos otros temas, por ejemplo, la atención de reclamos,
en todos los casos, más que por la ley específica de seguros, es por el Código de Protección al Consumidor también y por el Reglamento de Transparencia, que estamos obligados a tener este sistema de respuesta a reclamos, ¿no? ¿Qué más? Respecto a la gestión de siniestros, la banca seguros y el comercializador no se hacen cargo de esto, mientras que el corredor, ese es su momento de demostrar que está con el cliente, ¿no es cierto? Esa es su oportunidad. Responsable de la transparencia de la publicidad, en los 3 casos son responsables respecto a la transparencia porque hay una ley superior, que es el código, bueno, no, más que superior, es una ley más general, ¿no? Que aplica transversalmente para todas las industrias, que vela por la transparencia, ¿no? Entonces, para los 3 casos es la protección por INDECOPI y por el reglamento de transparencia. Luego, la responsabilidad de la cobranza de primas, como les conté, el corredor no cobra. La banca seguro sí, porque en la medida que va a contratar el cliente a través de esta vía, entonces es responsable de la cobranza. Y el comercializador no necesariamente, puede que sí como puede que no. Responsable del error ante el cliente, el corredor siempre va a ser el responsable, ¿no? Porque en principio, para esto justamente es que tiene la póliza de responsabilidad civil, para poder cubrirse en caso tenga este tipo de omisiones, este tipo de situaciones donde no haya actuado de manera diligente y pueda estar cubierto, responder con su propio patrimonio, con el de la empresa o con la póliza de responsabilidad civil. Y en el caso de banca seguros y comercializador, la responsabilidad por errores, omisiones o negligencia es de la aseguradora que le encarga vender a través de estos canales. Luego, responsable del error ante el regulador, el corredor siempre sí, la banca seguros no, porque la responsabilidad, como vimos, es de la aseguradora, y el comercializador igual, la responsabilidad de clientes y ante el ente regulador es de la aseguradora. Responsable de información al cliente, todos son responsables. El pago de la contribución, el único llamado a pagar la contribución anual es el corredor de seguros, no el comercializador ni la banca seguros. El pago de la contribución al regulador, bueno, ya lo acabamos de ver. La pluralidad de productos, el corredor tiene la obligación de exhibir una pluralidad de productos, la banca seguros no necesariamente, el comercializador tampoco necesariamente, ¿no? Puede ser solo venta de SOAT, puede ser solo venta de un seguro de tarjeta, de protección de tarjeta, etcétera. La pluralidad de canales, bueno, en todos los casos es facultativo, ¿no? Si lo quieren implementar, sí, si no lo quieren implementar, no, no hay una prohibición. La póliza de responsabilidad civil, como vimos, el único llamado a tenerla es el corredor. El registro de código del broker o la habilitación ante la superintendencia es solo del corredor. Y la obligación de tener un gestor de seguros obligatorio, como experto al medio de la relación, es solamente para la banca seguros. Este cuadro es bastante explicativo y tiene información importante. Está entonces claro el tema de las diferencias. ¿Queda claro, chicos, el tema de las diferencias? Muy bien, Pati, gracias. Para empezar a contarles sobre la inscripción. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces pasamos a los requisitos. Los requisitos para la inscripción y habilitación. Honestamente quiero pasar esta parte un poco más rápido porque hay nuevos requisitos. Entonces vamos a revisar lo que decía la norma antigua versus la norma nueva, ¿ya? Entonces, tienen que presentar siempre una solicitud, ¿no? Que es como el formato que les entrega la superintendencia para que ustedes llenen y le tienen que adjuntar cierta información. Parte de la información que le tienen que adjuntar es el currículum suscrito, documentando la experiencia tanto laboral como académica, ¿no? Como los estudios en seguros para garantizar que hay un sustento técnico detrás. O la experiencia también, que es una de las formas como documentar la suficiencia profesional. Gracias. También tienen que adjuntar copia del documento de identidad para acreditar si son peruanos o extranjeros con residencia en el país, ¿no? Que sean mayores de edad y que gocen de los derechos civiles plenamente. Otro tema que hay que adjuntar es la copia de los certificados de estudios otorgados por las instituciones educativas de enseñanza superior
información de seguros como el IPS, por ejemplo, y pueden, dependiendo del ramo al que postulan, esto sí se mantiene, que son las 350 horas lectivas. No, en verdad ahora les van a pedir 400 horas, no mentira, no. Son 350, se mantiene. Para los que van a ambos ramos, ¿no? Generales y personas. Luego 250 si van a solo generales y 150 si van a solo personas. También opcionalmente pueden exhibir el certificado de trabajo expedido por una empresa de seguros que demuestre experiencia en el área técnica no menor de 3 años, obtenida dentro de los últimos 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. Entiendo que ninguno de ustedes tiene este requisito y por eso están haciendo este curso para poder sustentar académicamente el tema de los estudios. Además, tienen que adjuntar la declaración jurada que conversábamos, Percy, hace un ratito, la declaración jurada no encontrarse incurso en los impedimentos señalados en el artículo 4. Ahora vamos a ver cuáles eran los impedimentos que señalaba el reglamento 1797-2011. Vamos a ver los nuevos también. Bueno, en el caso de persona jurídica hay que presentar el proyecto de minuta para constituir una empresa. Como cualquier empresa siempre tiene que presentar un proyecto de minuta, acreditarlo del capital mínimo, que son 5 IT, ahí creo que falta actualizar el monto, pero luego el currículum de quienes van a ser los socios y de quién es el gerente general también, ¿no? De quien va a figurar como gerente general. Y el gerente general se exigía también en el reglamento que debe ser corredor de seguros autorizado para el ejercicio de la actividad, ¿no? Personales o generales o personales y generales, en los ramos para los cuales va a solicitar la autorización de inscripción. La declaración de todos los funcionarios, directores, gerentes, de no estar incursos en el impedimento y las copias de los DNIs. A ver, estos son los impedimentos que decía que que disponía el RIAS, ¿no? En la resolución anterior, la del 2011. Que si esta clase lo hubiéramos dictado hace 2 semanas, tendríamos siempre el espectro de la resolución anterior. Pero como sale la nueva norma la semana pasada, entonces es necesario conversar acerca de los cambios. Entre los impedimentos que señalaba la norma eran los no pueden inscribirse en el registro los condenados por delitos dolosos, así como los inhabilitados para el ejercicio de cargos u oficios públicos. Aquí yo me pregunto, ¿hay una persona rehabilitada que cumplió condena, que ya salió de la cárcel, finalmente terminó, cumplió su condena y todo bien, quiere volver y reinsertarse a la sociedad? ¿Esta persona podría inscribirse para ser corredor de seguros? ¿Podría postular? ¿Ustedes qué piensan? No puede. ¿Por qué? ¿Por qué, chicas? ¿Por qué, Patti? ¿Por qué, Andrea? Ok, no puede. ¿Cuál es la razón que creen que? Porque creen que podría. Chicos, esta es una pregunta truco. Siempre caen esta. Queda registrada. Claro, David, de hecho lo que nos cuenta suena lógico, ¿no? Toda persona tiene derecho a reinsertarse en la sociedad una vez que cumplió condena, la condena que la sociedad y el Código Penal te establecen para este tipo de situaciones. Pero la norma nos dice que no, que aquellas personas que hayan pasado, por más que hayan cumplido condena, justamente por tener esa categoría de condenados, no van a poder nunca ser parte de este registro. Sí, así es. Entonces, ahí que quede claro ese tema. Por más que se reinserten, por más que se rehabiliten, por más que haya pasado todo. Luego, lo siguiente, queda claro entonces por qué no, ¿no es cierto?
uno de los principales motivos es que hubo dolo, ¿no? Y es bien importante tener en cuenta que si uno fue condenado y liberado después por delito culposo, es totalmente distinto al tema del delito doloso, que hubo intención, ¿no es cierto? Intención de perjudicar. Entonces, ahí es importante tener en claro la diferencia entre el dolo y la culpa y ese tema. Bien, entonces pasamos a los que se encuentran, tampoco pueden estar inscritos en el registro los que se encuentran en proceso de insolvencia y los quebrados, ¿no? Claramente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque todo impedimento, todos los impedimentos tienen una razón, o para proteger económicamente, para proteger la confianza, para proteger el tema moral, para proteger el tema ético, todos tienen ese trasfondo, ¿no? Entonces, aquella persona que se encuentra o ha pasado por un proceso de insolvencia o que está quebrada, puede tener una intención a recaudar plata, ¿no es cierto? A tener que salir al mercado, a ofrecer algo, a recaudar dinero para salir de esta situación. Y esto puede exponer a los asegurados o puede exponer al mercado a malas prácticas. Muy bien, Percy, ahí con las precisiones legales. Para que todos tenemos una ilustración, exacto. El dolo es que tiene que haber una motivación exacta de hacer el perjuicio, de causarlo, tiene que haber una intención, ¿no? Mientras que la culpa no necesariamente es atribuible a una intención clara, sino que fue por una situación que puede ser imprevista o que simplemente sucedió por no haber observado el deber de cuidado. Entonces, en el caso de que hayan sido sentenciados por ese tipo de situaciones culposas, sí es posible que estén inscritos o que postulen a la habilitación y a la inscripción. En el caso de dolosos, no. Los que imagínense un condenado por estafa, ¿no? A ver, que se quiera registrar en la superintendencia como corredor de seguros. O sea, claramente la superintendencia le va a decir, amigo, hasta luego, busca otro oficio, ¿no? Porque no calza dentro de este perfil de confianza, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Los accionistas mayoritarios de una persona jurídica que se encuentre en un proceso de insolvencia o quiebra, igual, ¿no? Porque tendrían las mismas intenciones o podrían estar bajo el mismo sesgo que el artículo anterior. Tampoco pueden los miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno locales o regionales. Percy, aquí viene lo que tú nos comentabas, ¿no? Que tu actividad como particular pueda interferir en tu actividad como corredor. En este caso, los miembros del Poder Legislativo y distintos órganos de gobierno y también los directores, trabajadores y asesores de los organismos públicos o de empresas supervisadas por la superintendencia no se pueden. Entonces, todo este grupo de personas están excluidos de poder participar como parte del proceso de inscripción y habilitación para ser corredores. Tampoco los que mantengan deuda pendiente de pago requerida por alguna aseguradora. La vez pasada una alumna del grupo de los presenciales ya había pasado el examen y estaba súper contenta, me contactó en enero y me dijo, profesora, tengo una deuda de un seguro de sepelio que contraté para mis papás y ya voy como el segundo mes y no le he pagado. Mi pregunta es si es que debo regularizarlo o no para poder participar, para poder continuar mi proceso de inscripción. ¿Ustedes qué creen? ¿O hay que esperar a que la aseguradora me requiera el pago? Los que mantengan deuda pendiente de pago requerida por alguna aseguradora. De hecho, lo que les pide la superintendencia es una constancia no adeudo, ¿no? Una constancia no adeudo para poder acreditar que si es que ustedes han tenido una deuda y alguna aseguradora la ha requerido, les van a pedir una constancia de no adeudo de este producto. ¿Qué nos dice Percy? No puedo ser congresista, pero sí alcalde. Pero alcalde es gobierno local, creo, ¿no? O gobierno regional. Entonces también está prohibido. Ya, perfecto. No hay problema, Percy. Estamos ya en la de los que mantengan deuda pendiente, porque acuérdense que nos falta normatividad. Entonces hay que correr. Bueno, ¿qué más? Tampoco pueden inscribirse los directores, gerentes, representantes legales y trabajadores de las empresas señaladas en el artículo 16 y las AFOCAP.
Tampoco los que registren protestos de documentos en los últimos 5 años no aclarados a satisfacción de la superintendencia. Los que como directores o gerentes de las empresas supervisadas por la superintendencia hayan resultado administrativamente responsables por actos que hayan merecido sanción. Si ya te sancionaron como director o como funcionario de alguna empresa supervisada, por ejemplo de un banco, en teoría no podrías solicitar inscripción dentro de esto. David nos dice, las aseguradoras informan a los deudores a las centrales de riesgo como Infocorp. No es por ese motivo, sino que existe un registro, sí, ante la superintendencia de tener una deudas pendientes. Mira, yo creería que Infocorp básicamente son los entes que recaudan, y los entes que recaudan serían en teoría los bancos o las entidades financieras. Entonces, si está requerido, sí existe cruce de información, porque las aseguradoras envían las tramas de recaudación, etcétera, pero la forma en cómo lo van a conocer es porque las aseguradoras le brindan esta información a la superintendencia, definitivamente, pero no estoy segura si a las centrales de riesgo, David, ahí habría que validar. Si tengo una deuda con una empresa de telefonía, tampoco puedo postular. No, habla de créditos. Mira, aquí lo vamos a ver. En la siguiente, William, en la siguiente dice, los que directo y directamente tengan créditos vencidos o sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de 120 días, cuya cobranza haya sido requerida. Es decir, básicamente no por ese tipo de servicio, sino un producto activo que tengas frente a una compañía financiera, ¿no? Que sí te va a exigir esto a través de un procedimiento de cobranza. Entonces, en el caso de los 120 días, los créditos vencidos habla únicamente de productos activos que tengas contratados y el pago está atrasado frente a la entidad financiera con la que lo contrataste, ¿no? Por eso es que la superintendencia tendría acceso a esta información. De hecho, ahí sí opera el tema de la central de riesgo de la superintendencia, y sí se va a visualizar que existen estos créditos. Entonces, la solución es ponerse al día, sacar la constancia en adeudo y demostrarle a la superintendencia que ya subsanaste el tema, o hacerlo antes de la inscripción, ¿no? Rocío nos dice, es un impedimento en el banco como gerente, pero como persona natural no tiene deuda. Es un impedimento en el banco como gerente, pero como persona natural no tiene deuda. Rocío, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tu consulta, por favor? ¿O era una precisión para los impedimentos? Sí, o sea, si eres funcionario gerente de alguna entidad supervisada por la superintendencia, te dice que no. Justo es el quinto punto, ¿no? Del capítulo de los impedimentos. Es un impedimento, claro, para inscribirte, y por tanto tampoco puedes dar el examen. Porque aquí el proceso es postulación a la inscripción, examen y la habilitación final en caso sí logren sí se apruebe el examen, ¿no? Otro tema importante, no sé si queda claro, chicos, me comentan. Otro tema importante son los accionistas mayoritarios, directores, gerentes y ejecutivos principales de una persona jurídica sancionada con la cancelación del registro. Si yo he sido gerente de un corredor de seguros que ha sido, cuyo registro después de un procedimiento sancionador ha sido cancelado, entonces no puedo volver a postular como para abrir un nuevo corredor, ¿no es cierto? Es justamente ese supuesto el que señala este artículo, esta prohibición, este impedimento. Entonces, y la final nos dice los que tengan reclamaciones administrativas o judiciales pendientes con el sistema de seguros del país. Entonces, si ustedes tienen una denuncia en curso ante la SBS o ante FASEC con alguna entidad, con alguna compañía de seguros, tampoco van a poder
inscribirse y continuar su proceso de habilitación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esta es la gráfica que se sigue para lograr la habilitación desde la convocatoria hasta la publicación en el peruano de su resolución que los habilita con su código otorgado por la superintendencia a poder ya ejercer como corredores y a poder percibir comisión, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, por favor, ahí los veo tipeando. A ver, Percy dice... ¿puedo cambiarme a una persona jurídica luego? O sea, puedes convertirte, tú que eres persona natural, puedes convertir. Claro, tendrías que tener solamente el tema de la estructura de la persona jurídica y seguir el procedimiento de inscripción como jurídica, que es la minuta, ¿no? El acuerdo societario y el estatuto, el capital mínimo. Sí puede haber una conversión y en ese caso tú, que ya tienes el código como persona natural, podrías ser el gerente general y postular a conseguir el código de persona jurídica. Acuérdense que, por si no lo saben igual, como persona natural ustedes van a tener un código que es N de natural, N0025, mientras que como persona jurídica se sigue un procedimiento muy similar, pero la certificación es otra, es J0028. Entonces, son procesos distintos y si uno quiere tener su corredor como persona jurídica, tiene que lograr también la certificación de la persona jurídica. Obviamente ya no va a pasar por el examen, ¿no? Porque ya tiene la certificación de persona natural y habría que hacer solo la parte societaria y la parte financiera de conformar un corredor persona jurídica. Aquí les he hablado un poco de de cuántos registrados sabemos, cuántos inscritos. Como personas naturales hay más de 3.300 a la fecha, más. Pero están entre los habilitados y los suspendidos y los cancelados. Mientras que de personas jurídicas hay aproximadamente 871. Claro, Percy, sí, hasta tener el capital necesario para constituir el patrimonio mínimo, ¿no? Que pide ahí la super justo en el reglamento. Esto también es importante que lo tengan en cuenta las causales de suspensión, ¿no? ¿Por qué motivo podemos suspender? La superintendencia puede suspender la habilitación. Se puede suspender a solicitud del intermediario. Yo, por ejemplo, decido alejarme por un tiempo del mundo de los seguros, me voy a trabajar a otro rubro y finalmente suspendo la habilitación porque ya no voy a ejercerla por un tiempito, ¿no? Pero no tomo la decisión permanente de cancelarla, que también es otra posibilidad. Otro motivo puede ser que hayamos pasado por un procedimiento administrativo sancionador y se nos haya suspendido la habilitación como producto de una infracción comprobada. Otro motivo es no actualizar los datos en la superintendencia en los plazos establecidos, no contar con la póliza RC vigente, no presentar declaración anual de ingresos como persona natural, no presentar la información financiera en el caso de persona jurídica a tiempo, no presentar, no enviar los estados de resultados en el plazo que corresponde según los plazos de la superintendencia, no contar con representante legal, por ejemplo, también es una causal de suspensión. Incurrir en mora, en pago de contribución, también los puede suspender. Si no pagan la contribución, por ejemplo, y hoy vence, todo lo que ingrese hoy como venta que ustedes hagan como comisión, en teoría, la aseguradora no podría pagarles, porque ustedes están en un periodo de suspensión. Entonces, hay suspensión también de la obligación de la aseguradora de pagarles. Y otro, no remitir información al ejercicio de la actividad. O sea, distinta información que la superintendencia le solicite, por ejemplo, en aras de estas inspecciones in situ, extra situ, si se lo solicitan y ustedes no se los dan, pueden estar incursos en una causal de suspensión dependiendo de la gravedad, ¿no? También puede ser una causal de cancelación. Y las causales de cancelación son estas. A solicitud, como vimos, también producto de una sanción administrativa a raíz de un procedimiento sancionador,
Una vez que transcurren 2 años desde el último pago de la contribución sin que se haya solicitado la suspensión voluntaria, ¿no? Y en otro caso, por suspensión continua de más de 3 años. Quiere decir que me olvidé de regularizar la situación de la suspensión o no quise regularizar la situación de suspensión y por más de 3 años se extiende y se deja, digamos, de alguna manera extinguirse esta habilitación, ¿no? Entonces, si transcurren esos plazos, se entiende que se está cancelando el registro. Algunos apuntes sobre la póliza de responsabilidad civil, ya lo mencionaba el artículo 338 en la ley general, nos dice que es una garantía de cumplimiento de la obligación de los corredores sin la cual no pueden operar. Puede ser contratada de manera individual o colectiva, es decir, se pueden juntar y contratar una póliza grupal. Puede haber, bueno, la idea es que cubra la responsabilidad de errores, omisiones o negligencia del corredor cometidos en el ejercicio de su función y se debe remitir información de esta junto con su cobertura, sus renovaciones y todas las oficinas o los funcionarios que están cubiertos dentro de esta póliza de manera anual. Este es el cuadro que nos daba el reglamento 1797 para los anteriores, para los montos vigentes de las pólizas. Hoy hay nuevos montos. Entonces, les pido por favor que los revisen en los nuevos reglamentos que se les han hecho llegar. La denominación social, lo que les comentaba respecto a la publicidad, es 2 cosas, ¿no? Uno, que siempre debe enfatizarse el rol, la naturaleza de su función, de acuerdo a lo que esté inscrito y autorizado por la superintendencia, si es un perito, perito, si es un corredor, corredor, y para no confundir con la naturaleza de una compañía de seguros, para no confundir el rol, como nos contaba William. Sí. ¿De acuerdo? Sí, se estoy viendo, se estoy escuchando. Ya, chicos, retomamos. Parece que la computadora también necesita su break. Y folletería, lo que les había comentado, que es súper necesario y obligatorio mantener la información de contacto del corredor como parte de todo lo que sea entregable al cliente para poder contactarlos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es publicidad y folletería. Entonces debe evidenciar el domicilio, básicamente la oficina principal donde están ubicados, su número telefónico, su correo y el número de registro por el cual están habilitados para la superintendencia para poder ejercer la labor. Si ya tienen todos, sí, se cortó. Sí. Chicos, esta presentación yo la vengo dando desde el año pasado con algunos matices, algunas actualizaciones. Y para que vean que desde enero del año pasado está en prepublicación estos reglamentos, teníamos pendiente que se emitan desde junio del año pasado y recién han sido emitidos la semana pasada, como les he estado contando a lo largo de toda la sesión. Entonces, ya tenemos emitidos el reglamento del registro intermediario y auxiliares de seguros y actividades de seguros transfronterizas y el reglamento de supervisión y control de los corredores de seguros. Un poco que se amplía se abre un poco en dos el reglamento 1797 que hemos estado estudiando para poder dar pase a nuevas actividades de control, nuevos mecanismos de control. Hay respecto a los sujetos obligados y hay nuevos requisitos con respecto a los pasos a seguir para la inscripción y requisitos para la inscripción. Entonces vamos a verlos rápidamente.
Bien, los nuevos reglamentos entonces. El primero vamos a ver el reglamento del registro, ¿no? Que es como se llamaba originalmente la resolución que hemos estado revisando, la 1797-2011. Esta resolución es la 808-2019, que fue publicada el 7 de marzo y empezó a regir al día siguiente, el 8 de marzo, es decir, el viernes pasado. Entre las principales incorporaciones que nos trae, la primera es la evaluación de competencias para corredores y auxiliares, ¿no? Y nos pide que ahora tiene que haber una constancia de egresado de educación técnica universitaria y cuando no sea posible se puede validar la información en línea, ¿no? Esto es para aquellos lugares donde de repente ya se cerraron, los lugares donde se prestó la formación o de repente es inaccesible, ¿no? Otro tema es constancia de trabajo expedida por una empresa de seguros o empresa corredora de seguros nacionales que acredite experiencia en el área técnica no menor de 5 años obtenida dentro de los 7 años anteriores a la presentación. Es decir, se amplía el plazo de antigüedad, si se dan cuenta, ¿no? Antes era de obtenida dentro de los siguientes años, 5 años anteriores a la emisión de la solicitud, a la presentación de la solicitud, pero hoy se amplía a 7 años. ¿Qué más tenemos? Constancia de estudios otorgados por centros de enseñanza que acrediten la formación de las 350, 250 o 150, dependiendo del ramo al que se postule igual. Esto sí se mantuvo. Entonces, lo que se agrega es el tema de la constancia de egresado, ¿no? Que es un matiz importante. Otro tema, el artículo 14 establece el listado de requisitos a presentar en el caso de una empresa corredora de seguros. Ya saben, para los que quieran presentar inscribir, registrar su empresa corredora de seguros una vez que ya ustedes se formen tengan la habilitación, pueden seguir este procedimiento, ¿no? Incluye algunos matices nuevos, como por ejemplo la experiencia no menor de un corredor de seguros para poder ser gerente general de una empresa. Este requisito antes no estaba puesto y nos dice que el gerente general debe ser corredor de seguros autorizado en los ramos para los cuales opera la empresa. Eso siempre estuvo. Debe tener 3 años de experiencia como corredor o contar con experiencia en el área técnica de una empresa de seguros o corredora de seguros no menor de 3 años dentro de los 5 años anteriores. Entonces, hoy no basta con que un gerente general de un corredor tenga la habilitación como broker de la superintendencia. Tiene que tener también como mínimo 3 años de experiencia como corredor. Otro punto es que debe presentarse el currículum actualizado de los gerentes de la empresa acreditando la idoneidad técnica. Esto es súper importante también porque valida y pide idoneidad técnica de los funcionarios que ayudan al gerente general en el ejercicio de las labores del negocio central, del core business de la empresa corredora de seguros, ¿no? También nos obliga a tener un código de conducta y manuales y procedimientos distintos a los de la gestión de riesgo de lavado de activos, que eso es súper importante también, porque muchos confunden cuando recién sale la prepublicación y la discutimos en el gremio y la discutimos con la superintendencia, la gente decía, pero ya tengo un código de conducta. No, ese código de conducta no es. El código de conducta que se tenía, el código de conducta del sistema de prevención de lavado de activos. Hoy es un nuevo código de conducta que básicamente regula el tema gremial, regula las prácticas con el gremio y dentro del sector. Que la superintendencia, por cierto, ayer me comentó que están trabajando en algunos prototipos de manuales y de códigos para ponerlos como referencia, para ponerlos a disposición y que puedan ser tomados como referente y matizados, personalizados de acuerdo a la realidad de cada empresa o de cada corredor. ¿Qué más nos dice? Tenemos que tener manuales y códigos de conducta, ¿no? Los corredores, tanto naturales como jurídicos, tenemos que tener manuales donde regulemos la oferta de nuestros servicios, la asesoría, contratación y gestión del seguro en todas sus etapas, la práctica de negocio en la relación con los contratantes respecto a la intermediación de los productos, hablamos de la transparencia, la gestión de reclamos y requerimientos. Hacen diferencias entre lo que es un reclamo y un requerimiento, eso también es nuevo. Un reclamo claramente es una situación donde hay una inconformidad respecto a un servicio o un producto
y puede ser interpuesto directamente hacia el corredor, en contra del corredor o directamente en el corredor, pero para que sea trasladado a la aseguradora. Eso también lo considera la norma de hoy. Y los requerimientos son, por ejemplo, necesito la copia de mi póliza, necesito que me aclares cosas sobre necesito gestionar un endoso, ese tipo de situaciones que no son controversiales, que no son contenciosas, ¿no? Y también nos pide tener manuales sobre la gestión de siniestros, que era uno de lo que les mencionaba. Consulta estos últimos PPT, no está en el archivo subido a la web, puede actualizarlo. Ah, sí, yo le mandé el sí, actualizado. Sí. O sea, ¿no lo están leyendo ahorita? Percy, ¿nos puedes confirmar si no lo puedes ver? ¿No puedes ver lo que estoy comentando ahorita? ¿O chicos en general? ¿Sí se ve? Ya. Ya, ok. Ya, Percy, entonces creo que estás viendo otra cosa. Ya, gracias, Connie. Sí. Bueno, entonces, como les comenté hace un ratito, también la gestión de siniestros tiene que ser regulada a través de manuales y procedimientos. Otros manuales relacionados al sistema de atención al usuario. También existe dentro de este tema del sistema de atención al usuario, nos remite para algunos corredores que estamos en el segmento 1, nos remite a las obligaciones sobre contar con un oficial de atención al usuario. Lo vamos a ver en un ratito. Luego también tenemos que tener los manuales del AFT, que es el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y el código de conducta con referencias al código gremial, ¿no? Lo que les comentaba, que debe ser basado en principios que observen el cumplimiento de las obligaciones con los contratantes o asegurados, así como las relaciones con los corredores de seguros, ajustadores y las empresas de seguros. Sí, no te preocupes, Percy, que lo regularizan las chicas, para que ustedes puedan tener esta actualización, porque la idea es que puedan manejarla, ¿no? En el caso de personas naturales, no son exigibles a los corredores exclusivos de una empresa corredora de seguros. En el caso de los manuales, ¿no? Otro tema, con relación a los corredores de seguros, personas jurídicas, hay algunos temas para la inscripción que ahorita creo que no corresponde verlos. Y en caso de existir un proceso de inscripción en curso, a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, debería regirse por el reglamento anterior, ¿no? Que de hecho hay procesos en curso. La gente que dio el examen y que aprobó el examen en diciembre, hoy están pasando por su proceso de inscripción, entonces no se va a regir por este nuevo reglamento, sino se mantiene por el anterior. Una causal de suspensión nueva es la incorporada con este nuevo reglamento, que es que si tu monto de la póliza, si tu monto de la suma asegurada en la póliza de responsabilidad civil no concuerda con lo que la superintendencia te pide como mínimo para darlo por válido. Eso también no estaba en el reglamento anterior. Otro tema que también puede ser causal de suspensión es la falta de información sobre traslado de domicilio, si no lo informas a tiempo, cambio de mail, cambio de correo electrónico, que impida la comunicación de la superintendencia con el corredor por no mantener canales abiertos para la comunicación. Otra causal de cancelación es, las que se indican aquí, ¿no? Es que se mantenga suspendida la póliza con un tiempo mayor de 3 años, no tener póliza vigente, en el caso de persona jurídica no tener gerente general, tener protestas por más de 5 años, lo de los créditos también, porque estas situaciones que anteriormente solo se veían como impedimentos, hoy pueden también tangibilizarse durante el tiempo de vigencia ya de la persona jurídica, ¿no? Entonces,
si es que sobrevienen estos impedimentos dentro de la vigencia de la póliza, una vez que ya está dentro de la vigencia de la persona jurídica, dentro del ejercicio de la persona jurídica corredora de seguros, una vez que ya han sido habilitados, si se detecta, también es causal de cancelación, porque estarían incurriendo en un impedimento que, si bien es sobreviniente, igual no les permitiría estar facultados para. Entonces, hace un poco ese símil entre algunos impedimentos críticos que nos mostraba el reglamento anterior como solo impedimentos, y los traslada a el momento de la vida ya operativa de la persona jurídica. También el tema de la deuda vencida por plazos superiores a 30 días cuya cobranza haya sido requerida por alguna empresa del sistema de seguros. Ay, perdón. Esto es... Bien, entonces, eso es un poco sobre el registro. Yo creo que las cosas que les pueden complicar a ustedes el tema, o no, más que complicar, que les pueden resultar diferentes hoy, para fines útiles de hoy, que están en proceso de formación para obtener el código, es que revisen nuevamente el procedimiento de postulación, el procedimiento de inscripción, de habilitación, que revisen nuevamente el tema de la póliza de responsabilidad civil, porque disminuye, lo vamos a ver ahorita, y también que revisen los nuevos impedimentos que tienen carácter ético, moral y financiero, ¿no? Entonces, ahora pasamos al reglamento de supervisión, las nuevas disposiciones que entran en vigencia a partir del 1 de agosto del 2019. Entre los principales cambios o las novedades que nos trae este reglamento es que segmentan a los corredores en tres rubros, ¿no? Tres segmentos. El primero representa a los corredores o alberga a los corredores que tienen ingresos mayores a 10 millones de soles. El segmento 2 son los ingresos anuales mayores a entre 1 y 10 millones. Y el segmento 3 son los menores a 1 millón de soles. Entonces, dependiendo en qué segmento estemos, se nos ponen más o menos obligaciones, sobre todo las de gobierno corporativo, que las vamos a ver en un minuto. ¿Qué más se nos exige? Hoy nos aplica el símil de lo que aplica la banca. ¿Sabían que en la banca existe una regulación, un reglamento de conducta de mercado que un poco transforma el tema de transparencia y lo convierte en conducta de mercado? Pues bien, hoy esta figura, esta regulación respecto a conducta de mercado, también nos aplica a los corredores. Y nos dice que, bueno, básicamente introduce mejoras en la gestión de conducta de mercado. La idea es asegurar la transparencia de la información con un adecuado asesoramiento a favor del contratante y un comportamiento como agente de mercado adecuado, ¿no? Sin prácticas que puedan enturbiar el ejercicio regular, ¿no? Y la libre competencia. Otro tema es la póliza de RC que les comentaba. Hoy el monto asegurado dice que no debe ser inferior a la suma más alta, da opciones, ¿no? Entre 15.000 o el equivalente en moneda extranjera, y 30% de los ingresos operativos anuales de los corredores de seguros correspondientes al periodo anterior al cálculo, con un máximo de 40 millones como suma asegurada o su equivalente en moneda extranjera. Otro tema que nos incluye, esto es diferente porque lo van a ver de hecho en las láminas anteriores que puse respecto a la resolución 1797, los montos eran mayores. Otro tema que trae consigo el reglamento es que para el sector 1 se nos obliga a tener un sistema de gobierno corporativo, que la idea es incorporar aspectos como reglamento del directorio, aspectos relacionados a la gerencia, y en general son temas de cumplimiento, de velar por el correcto cumplimiento no solo de la gestión de un corredor, sino más como una persona jurídica, como una sociedad en el mercado. Entonces, implica varios parámetros de gobernanza, implica parámetros de regulación de la ética, de regulación de cumplimiento, bien específicos, que nos remontan también al reglamento de gobierno corporativo que fue emitido en el año 2017 y que ya estaba operativo para la banca, y hoy nos obligan a replicarlo para el sector de corredores de seguros, que estamos en el segmento 1.
El otro punto es esta figura nueva de la referenciación de clientes, ¿no? Que la idea es que se permite hacer referencia dentro de los parámetros de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y se exige llevar un registro de contratos con referenciadores, que son personas que básicamente pueden identificar una necesidad de tener un seguro y que les pasen la voz a ustedes para poder tener el acceso a este cliente. Los corredores de seguros deberán revelar al contratante los datos del referenciador y este debe dar su conformidad sobre su participación. Se prohíbe referenciadores en la contratación pública. Otro tema es la carta de nombramiento, que lo habíamos mencionado, que hoy se pide que hay una inclusión de un nuevo anexo en la carta de nombramiento en el que se señalen sus obligaciones puntuales a modo de recordatorio para los asegurados, para que siempre la tengan a la mano, e información sobre la póliza de RC, que es como la garantía que le va a dar la tranquilidad al asegurado de que el corredor, en caso cometa algún error, alguna negligencia, va a tener esta espalda que es la póliza contratada. Tenemos la obligación también de tener un código de ética y conducta que incorpora especificaciones sobre las formas de asesorar y la información que se tiene que dar a los contratantes en todos los momentos de la contratación, ¿no? El antes, durante y después. Y también para los del segmento 1 estamos obligados a contratar a una auditoría externa, a un auditor externo que esté registrado en el registro de auditores del Perú y que tenga la opción y que tenga la facultad de auditar nuestros estados financieros y de emitir un informe respecto al cuadre contable, respecto al cierre contable, respecto a la repartición de utilidades y todos los temas financieros, ¿no? Básicamente nos aplica para todos aquellos que tenemos ingresos superiores mayores a 600 UIT. La obligación de la auditoría externa. Acota las formas de intermediar, como les comenté al inicio, y les empecé a explicar las modalidades de intermediación. Ahora se puede hacer a través del personal de la empresa, a través de convenios de intermediación conjunta para grandes riesgos que se suele usar. La figura de los promotores de venta se mantiene y la figura de puntos de venta se mantiene. Igual queda pendiente ver este tema de la conversación que voy a tener con la superintendencia para ver qué otros mecanismos alternativos hay para la relación con las aseguradoras, ¿no? Y en el caso del derecho a arrepentimiento, como les adelanté, el derecho a arrepentimiento aplica solo para el caso de las ventas de intermediación a distancia. Y estas son las principales diferencias, chicos. Espero haya quedado claro el tema, el curso de gestión de corretaje. Qué bueno que lo abordamos al inicio, porque si no, nos queda súper corto el tiempo. Felizmente en normatividad empezamos con un repaso de algunas normas y luego voy a abordar las normas que deben saber que son un poco complementarias al rol del corredor. Ahí Juan Manuel está escribiendo. Chicas, me iban cargándole de normatividad. La PPT de normatividad. Bueno. Juan Manuel, sí, no las he considerado porque no es parte del curso, pero igual están dentro del reglamento, dentro de los reglamentos nuevos. Sí, igual yo tengo una ayuda de memoria que es súper útil, así que te puedo ayudar si quieres ahí. Yo quité esa parte, pero igual la puedo enviar.